Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesoría Spreadshot. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 1, el inciso H de la página 165 de su libro. Pero antes de iniciar, los invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más videos. Entonces vamos a ver qué nos dice el inciso H. Nos dice que en el triángulo LHS, el ángulo L es igual a 29 grados, el ángulo H es de 137 grados y el lado L es de 26. Entonces nos pide determinar el lado H y el lado S. Entonces esto mediante la ley de senos. Entonces primero que nada vamos a dibujar nuestro triángulo. Entonces vamos a nombrar nuestros vértices L, H y S. Este lado sería H, este S y este L. Entonces recuerden que siempre, dependiendo de cómo nombren los vértices, el lado contrario tiene que llamarse de igual forma. Entonces vamos a ubicar cada uno de los datos. El ángulo L, es decir, este, nos dice que es 29 grados. El ángulo H, este de acá, es 137 grados. El ángulo S no lo conocemos. Y además nos dice que el lado L es de 26, es decir, este de acá abajo es 26. ¿Okay? Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar el ángulo S, que nos hace falta. Entonces para eso hay que recordar que en la suma de cualquier triángulo siempre nos va a dar la suma de sus ángulos interiores 180 grados. Entonces vamos a tener que, si nosotros sumamos el ángulo L más el ángulo H más el ángulo S, eso debe ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo L es de 29 grados más el ángulo H 137 grados más el ángulo S que no conocemos y eso debe ser igual a 180 grados. Luego tenemos que 29 grados más 137 grados nos va a dar un total de 166 grados más el ángulo S y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo S va a ser igual a, este nos quedaría 180 grados menos 166 grados. Y esto nos va a dar 14 grados. Entonces el ángulo S es 14 grados. Ahora vamos a determinar el lado H. Entonces, lado H. Por la ley de senos. Entonces quedaría H entre el seno de H es igual a el lado que sí conocemos que es L entre el seno de L. Entonces H entre el seno del ángulo H. ¿Cuánto mide el ángulo H? Es 137 grados. Eso debe ser igual a L que es 26 entre el seno de el ángulo L que es 29 grados. Entonces aquí despejando, H va a ser igual a, esto como está dividiendo va a pasar multiplicando al otro lado y nos va a quedar 26 seno de 137 grados entre el seno de 29 grados. Y eso va a ser igual a 36.57. Ahora para el lado S, igual usando ley de senos, sería S entre el seno del ángulo S va a ser igual a L entre el seno del ángulo L. Entonces nos quedaría S entre el seno del ángulo S. El ángulo S sabemos que es 14 grados. Igual a L que es 26 entre el seno del ángulo L que es 29 grados. Entonces S va a ser igual a esto de acá va a pasar multiplicándose al otro lado de la igualdad y nos quedaría como 26 seno de 14 grados entre el seno de 29 grados. Y eso nos va a dar como resultado 12.97. Entonces vamos a tener que el lado S es 12.97 y el lado H es 36.57. Luego tenemos el lado I. ¿Okay? Entonces dice en el triángulo AHS tenemos el ángulo A que es 57 grados, el lado A que es 9, el lado H igual a 17. Entonces nos pide determinar el lado S. Entonces hay que observar que a diferencia de los ejercicios anteriores nos daban dos ángulos y un lado, ¿sí? Por eso podíamos dibujarlo directamente. Pero ahora únicamente nos dan un ángulo y dos lados. Entonces no podemos dibujar como tal nuestro triángulo por ahorita, ya que puede tener dos posibles soluciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar otro ángulo. Entonces vamos usando ley de senos, vamos a tener que A entre el seno del ángulo A es igual a H entre el seno del ángulo H. ¿Okay? ¿Por qué usamos esto? Porque aquí ya teníamos el ángulo A, ya conocíamos el lado A y conocíamos el lado H. Entonces
vamos a querer calcular el ángulo H. Entonces vamos a sustituir. A ya sabemos que vale 9 entre el seno de el ángulo A. El ángulo es 57 grados. Igual a el lado H, que es 17 entre el seno de DH. ¿Okay? Entonces vamos a multiplicar aquí cruzado de esta forma. Entonces nos quedaría 9 seno de H va a ser igual a 17 seno de 57 grados. ¿Sí? Y de aquí, despejando, este 9 que está multiplicando va a pasar dividiéndose al otro lado de la igualdad. Nos va a quedar que el seno de H es 17 seno de 57 grados entre 9. ¿Sí? Y al hacer esta división nos va a quedar como 1.584155. Entonces hay que recordar que la función seno únicamente toma valores entre menos 1 y 1. Entonces observamos que esto es mayor a 1. Entonces no es posible. Entonces, como el seno del ángulo H es mayor a 1, entonces vamos a decir que no existe el triángulo. ¿Okay? Ahora vamos con el inciso J. Entonces tenemos que en el triángulo B y G nos dan el ángulo B igual a 40 grados, el lado G igual a 12, el lado B igual a 9 y nos piden determinar el lado I. Entonces de nuevo tenemos dos lados y un ángulo, entonces no podemos dibujar nuestro triángulo desde ahorita. Entonces lo que vamos a hacer es buscar otro ángulo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a usar el lado que sí tenemos, que es B con el ángulo B, es decir, B entre el seno del ángulo B va a ser igual a, y usamos el otro lado que nos están dando, que es G entre el seno de G. Entonces vamos a sustituir. B ya nos dicen que es 9 entre el seno del ángulo B. El ángulo B nos dicen que es 40 grados. Igual a G. G ya nos dicen que es 12. Y el seno de G no lo conozco. Entonces de aquí vamos a multiplicar cruzado. Y nos va a quedar 9 por el seno de G igual a 12 por el seno de 40 grados. Entonces de aquí despejando, el seno de G va a ser igual a este 9 que está multiplicando, va a pasar dividiendo hasta el otro lado de la igualdad y nos va a quedar 12 seno de 40 grados entre 9. ¿Okay? Y eso va a ser igual a 0.857050. ¿Okay? Entonces aquí observamos que el seno sí está dentro de los valores permitidos, es decir, entre el menos 1 y el 1. Entonces, como el seno de G es menor a 1, entonces pueden existir dos posibles soluciones. Esto debido a que el seno de ángulos complementarios es igual. Entonces lo que vamos a hacer va a ser que el ángulo G va a ser igual a el seno inverso de este valor, es decir, del 0.857050. Y eso nos va a dar como resultado, nos va a dar 58.987 grados. Y como dijimos que el seno de ángulos complementarios es igual, entonces otro ángulo que podemos encontrar, otro ángulo G, que va a ser igual a 180 grados menos este que ya encontramos, que fue el de 58.987 grados. Y eso nos va a dar como resultado 121.013 grados. Estos son los dos ángulos que pueden tener dos posibles soluciones. Entonces vamos a ver cada uno de ellos por separado. Entonces primero, para el primer caso, primero vamos a tomar que el ángulo G vale 58.98.7. ¿Okay? Entonces va a haber una primera solución. Entonces aquí ya podemos dibujar el triángulo. Entonces, al inicio nos dijeron que tenía vértices B, I y G. ¿Okay? El ángulo B, desde un inicio sabíamos que es de 40 grados. Y el ángulo G que encontramos es de este de acá, de 58.987. ¿Okay? Y además de eso teníamos que G igual a 12, este lado I que no conocemos, y el lado B igual a 9. ¿Okay? Aquí ya se puede formar el triángulo con los datos que ya tenemos.
Entonces vamos a encontrar este otro ángulo que no conocemos, que es el ángulo I. Entonces al sumarse, vamos a sumar el ángulo B más el ángulo I más el ángulo G debe ser igual a 180 grados, ¿okay? Por ser un triángulo. Entonces el ángulo B, ¿cuánto mide? Es 40 grados, más el ángulo I que no conocemos, más el ángulo G que es de 58.987 grados. Y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo I más, vamos a sumar este 40 grados más el otro ángulo. Nos va a dar como resultado 98.987 grados. Y eso debe ser igual a 180 grados. Despejando, el ángulo I va a ser igual a 180 grados menos 98.987 grados. ¿Bien? Y eso nos va a dar como resultado que el ángulo I va a ser igual a 81.013 grados. ¿Sí? Entonces de aquí vamos a aplicar la ley de senos para encontrar el lado I. ¿Okay? Entonces va a ser B entre el seno del ángulo B, porque es el lado que sí conocemos, y eso igual a el lado I, que es el que queremos encontrar, entre el seno del ángulo I. Entonces B sabemos que es 9 entre el seno del ángulo B, que es de 40 grados, igual a I entre el seno del ángulo I. El ángulo I lo acabamos de encontrar, que es de 81.013 grados. De aquí vamos a despejar. Entonces I va a ser igual a esto que está multiplicando, va a pasar dividiéndose al otro lado de la igualdad. Quedaría como 9 por seno de 81.013 grados. Y eso entre el seno de 40 grados. Y eso nos va a dar como resultado 13.83. ¿Okay? Esa sería una primera solución. Entonces, ya por último, vamos a tener la segunda solución. ¿Okay? Entonces, para la segunda solución, nosotros teníamos otro triángulo distinto con los mismos datos, pero aquí sería B, I y G. Entonces, habíamos encontrado que otro ángulo G era 121.013 y el ángulo B, que ya teníamos que es 40 grados, aquí sería G igual a 12, B igual a 9 y este lado I que no conocemos. Entonces, vamos a encontrar este ángulo I. Entonces sería que el ángulo I más el ángulo B más el ángulo G debe ser igual a 180 grados. ¿Okay? Entonces el ángulo I más el ángulo B, que es de 40 grados, más el ángulo G, que en este caso es 121.013, debe ser igual a 180 grados. Entonces el ángulo I, al sumar estos dos ángulos, nos va a dar como resultado 161.013 grados y eso debe ser igual a 180 grados. Entonces despejando, el ángulo I va a ser igual a 180 grados menos 161.013 grados y eso va a ser igual a 18.987 grados. Entonces este es otro ángulo I. Entonces ahora, sustituyendo aquí en esta misma fórmula de la ley de senos, vamos a tener que B en este caso ya sabemos que es 9. Entonces vamos a 9 entre el seno del ángulo B. El ángulo B es 40 grados. Igual a I entre el seno del ángulo I, este que encontramos, que es el de 18.987 grados. Y de aquí despejando, vamos a tener que I va a ser igual a, aquí nos quedaría 9, seno de 18.987 grados entre el seno de 40 grados. ¿Okay? Y eso nos va a dar como resultado 4.55. ¿Okay? Entonces vamos a tener dos posibles soluciones con dos ángulos distintos que encontramos, el 13.83 y el 4.55. Entonces hasta aquí terminaríamos el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden darle like y compartir si les gustó. Muchas gracias.